Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER, jueves 12 de junio del año 2025. Por si no lo sabes, lo digo porque igual cuando ha acabado la Liga en Primera, la Liga de Campeones, la Copa, la Nations League, antes de que empiece el Mundial de Clubes, estás un poquito desubicado. ¿Qué pasa? No hay noticias en el mundo del deporte. Bueno, hay una localidad de 36.000 habitantes, solo 36.000 habitantes en el norte de España, que ahora mismo está celebrando que su equipo de fútbol se ha metido en la final por el ascenso a Primera División. Esto es Miranda de Ebro. Todos a Oviedo, todos a Oviedo. Y es que el Mirandés ha eliminado al Racing de Santander. Un abrazo grande para la buena gente de Santander que lleva mucho tiempo esperando por subir a Primera y va a tener que esperar un año más. Pero lo del Mirandés es realmente espectacular. Después del 3-3 de la ida, era la vuelta de la segunda semifinal de este ascenso playoff a Primera División. Han marcado 3 goles en apenas 7 minutos en la segunda parte para que ahora mismo las cosas estén así. La ida de la final por el ascenso a Primera División será este domingo 7 de la tarde en Andúba. Mirandés Oviedo. La vuelta, sábado de la semana que viene, 21 de junio, 9 de la noche en el Tartiere. El Oviedo lleva 24 años, un cuarto de siglo, sin subir a Primera División. La época de Messi, de Cristiano, no la han visto. Han estado fuera del mapa. Y de Miranda, ¿qué os digo? No han tenido un equipo de Primera División nunca en la vida. 11:32, Javier Alfonso, Andúba, hola. Muy buenas, Álvaro. Pues sí, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo está la gente aquí todavía en Andúba? Bueno, es que bueno, sí que te lo crees, pero lo dicen a principio de temporada y es sensacional. El partido de hoy ha sido vibrante, ha sido un espectáculo. La segunda parte el equipo ha vuelto a borrar del terreno de juego a todo un Racing de Santander y bueno, están soñando con, ¿por qué no?, por primera vez en la historia, jugar en Primera División. Bueno, ha sido esos 10 minutos de arrebato total del Club Deportivo Mirandés, de escándalo, que han hecho que el Racing ya bajara los brazos. Se veía viendo durante el partido, porque es verdad que el Racing consigue empatar prontito el gol de Iceta, pero ya estaba siendo protagonista Joaquín Esquieta con varias intervenciones y hasta que se ha abierto la lata ahí con ese gol de Matís Lacher que le entra entre las piernas a Joaquín, que finalmente es en propia puerta del portero del Racing. Luego Hugo Rincón también llega y con la fortuna que le golpea a Castro acaba entrando también entre las piernas de Joaquín. Luego el segundo gol de Iceta, que es el cuarto del Club Deportivo Mirandés, es un golazo espectacular para tener a esta ciudad, como bien has dicho, de 36.000 habitantes, pues soñando y que no se quieren despertar del sueño. Y ya lo hemos escuchado, Oviedo, nos vamos todos a Oviedo y es que no nos va a dar tiempo ni a digerir esta victoria. Y el domingo a las 7 de la tarde tenemos aquí la primera cita en Andúba. Aquí seguimos a la espera de protagonistas. Lo contaremos en Carrusel, ¿eh? Recuerda, este domingo a las 7 de la tarde la ida en Andúba, la vuelta será el sábado de la semana que viene, 9 de la noche en el Carlos Tartiere de Oviedo. Mira, escuchamos a José Alberto, al técnico del Racing de Santander. Ha intentado todo. Gracias a la afición por todo lo que ha hecho, porque ha sido impresionante lo que hemos vivido esta temporada, impresionante. Se me ponen los pelos de punta recordando momentos y que es el fútbol, es la vida, es difícil, son días jodidos para todos, pero hay que levantarse y seguir y volver a intentarlo. No hay otra. Está emocionadísimo José Alberto. La verdad es que la temporada del Racing de Santander ha ido un poquito de más a menos, porque al principio la verdad es que incluso sacaba una diferencia importante al resto de perseguidores. Al final se metió en el playoff, 9 puntos llegó a tener de ventaja y al final pues ha quedado con las ganas. Estamos en Santander. Óscar García Mayo, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues vaya palo, porque después del 1-0 inicial de Iceta, empató con un golazo de Baguete, empate a 1 en el marcador, y después es que en la segunda parte ha tenido un arrebato el Mirandés de 3 goles en 7 minutos, que claro, ha dejado absolutamente frío al equipo de José Alberto. Óscar. El Racing llegó al playoff con la lengua afuera, lo has dicho tú antes. En noviembre le sacó 8 puntos al segundo y luego, pues hombre, yo creo que los tropiezos del resto de rivales y que más o menos tenías una renta grande le ha permitido jugar el playoff, pero se ha quedado muy lejos del ascenso. Hoy se ha quedado a un mundo de pasar la eliminatoria y evidentemente pues que ha tocado a la gente porque la ilusión estaba ahí. La gente se la vendió el ascenso muy, muy pronto porque empezó muy bien el año, pero hoy futbolísticamente ha estado muy lejos del nivel del Mirandés. Y eso que en la primera parte ha estado como flanes atrás el equipo de Alessio Ricci, tuvo 2 ocasiones para plantarse mano a mano con el portero Andrés Martín, que es casi sinónimo de gol, y al final no acabó ni chutando. Pues cuando tus jugadores finos no están bien y encima atrás concedes lo indecible, porque hoy ha sido 4, pero si no es por el portero, si acaba con 7 goles en contra, nadie puede decir nada. Creo que la eliminatoria ha sido claramente superior al Mirandés. En Santander, de hecho, si acaba 1-4, pues tampoco puede decir nadie, absolutamente nadie, acabó 3-3. El fútbol es así y evidentemente la realidad y la ley del fútbol te dice que ha sido muy inferior al Club Deportivo Mirandés y que no merece estar en la final. La verdad es que para los que nacimos en los 80 y crecimos en los 90 y vimos al Logroñés, al Burgos, al Oviedo, al Racing, a tantos y tantos equipos del norte en primera división, que de alguna manera y sin quitarle ningún tipo de mérito faltaría más, pero han sido sustituidos por el Villarreal, el Leganés, el Getafe, el Eibar, en fin, otros equipos que han venido a ocupar su lugar. Lo digo porque salir de la segunda división a la primera es súper complicado. Fijaos el Oviedo, que todavía no ha ascendido a primera división, que el año pasado lo tuvo en la mano frente al Español y que lleva un cuarto de siglo sin subir a primera división. Que, como decía en la portada, no ha visto ni a Messi, no ha visto a Cristiano, ha visto como el Sporting sí ha tenido alguna que otra oportunidad más, tampoco muchas, porque lleva más de 10 años fuera de la primera división. Y el Racing de Santander, son 13 años, ¿no?, sin subir a primera. Si no me corriges. Sí, de hecho, la última temporada fue la 11-12. En el caso del Racing hay una explicación que es palmaria, que es el malgasto económico. De hecho, hay un presidente del Racing que ha estado en la cárcel nada más y nada menos y otro que ha liberado por el canto de un duro, pero evidentemente ha sido una mala gestión y luego al final ha estado al borde de la UCI, que en los últimos años la gente ha visto más a las Arenas de Guecho y a la Mutilvera, dicho con todo el respeto posible, que equipos como el Sporting o el Real Oviedo. Y eso habla de que el Racing ha estado muy malito, que ahora por fortuna estamos hablando de que se ha pegado un castañazo por no subir a primera división, que es verdad que hace 3 años lo firmamos cualquiera, pero hombre, pues evidentemente después de un día en el que has estado muy cerca, que has visto de nuevo la primera división, que has llenado el campo todos los partidos, pues quedarte con este sabor de boca evidentemente pues no pone nadie un dulce y costará tiempo, porque esto no es que luego ver la temporada con perspectiva. Al final la gente lo que ve es que otro año más te toca segunda división y que has estado muy cerca de primera, pero sí, el recuerdo de la primera división está ahí y evidentemente nadie se lo puede quitar al racinguismo. Mira, me corrige Paco, efectivamente, 8 años el Sporting sin estar en primera, el Racing desde 2012, el Zaragoza desde 2013, el Oviedo desde 2001. Qué cantidad de equipos que llevan tanto tiempo sin estar en primera división. Así que un abrazo fuerte para la buena gente del Racing y para los oyentes que nos están escuchando desde Santander. Un abrazo, Óscar. Adiós. Abrazo grande, Volveréis, Álvaro. seguro que sí. Raúl Ruiz, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Lo del Mirandés es increíble. Lo llevas contando con Manu Carreño en el larguero durante toda la temporada. Un equipo que a comienzo de temporada o incluso en la pretemporada llegó a tener 6 jugadores, que llegó a anular algún partido incluso de la pretemporada y que tiene 36.000 habitantes. O sea, es que lucha contra absolutos transatlánticos, que es Miranda de Ebro en comparación con, en población, Zaragoza, Oviedo, Coruña, Gijón, y están ahí y están a un paso de subir a Primera División, Raúl. A un paso, solo comparable, si lo ponemos así, a Soria, que también tiene 32.000 habitantes y también estuvo en primera en Numancia. Pero lo del Mirandés, lo decíamos, en agosto no tenía jugadores, no habían llegado, estaban, como tú decías, 6, 8, y además eran casi todos centrales, porque Alessio Ricci, que también lo tuvimos aquí en el larguero, decía que tenía que confeccionar el equipo muy defensivo porque no le llegaban los delanteros, no le llegaban la gente ofensiva, y fíjate lo que ha logrado. Había hecho historia ya metiéndose en el playoff, pero ahora ha hecho otra vez historia metiéndose en la final. Y cada partido que juega para ellos es una alegría y es una fiesta. O sea, se ve que ellos no tienen esa presión de tener que ir a ganar. Evidentemente van a ganar, pero no tienen esa presión y al final se deshacen, aunque hoy han sufrido, y como decía Óscar, en el primer tiempo la defensa del Mirandés ha estado muy nerviosa y bastante indecisa, insegura, y todo ha cambiado en la segunda
segunda mitad. La verdad que con un Hugo Rincón espectacular, para mí el mejor del partido. Que el lateral jugador del Athletic Club de Bilbao, cedido al Mirandés, que tiene 3 el Athletic cedidos en el Mirandés. Hablábamos con Dani Garrido eso el otro día en el carrusel, decía, pero ¿lo repescará? ¿No lo repescará? Para mí ha hecho un temporadón, hoy ha sido el mejor con diferencia, ha dado asistencia y gol, y además se le ve que es un jugador espectacular. Pero lo del Racing también hay que verlo con la perspectiva de que hace unos años ascendía de segunda B a segunda A y descendía. Durante 3 años seguidos, Álvaro, le pasó eso al Racing. Y ahora se ha mantenido la temporada pasada a punto de playoff y esta temporada ya en playoff. Pues viendo esa perspectiva, pues ¿por qué no pensar que a la tercera va la vencida y que el año que viene pues ascenderá? Pero lo del Mirandés es de nota. 12 menos 20. Vamos a estar enseguida con Javier Alfonso de nuevo en Andúba, ya con protagonistas. Y después está lo de Alessio Lisi. Y después está lo siguiente, porque me ha llamado la atención. Esta es la charla de Sergio Postigo, que ha entrado en el minuto 83 de partido, futbolista del Mirandés, al resto de sus compañeros antes de arrancar el encuentro. Dios, esas mariposillas que tenemos hoy en el estómago todos, eso no son nervios. Eso es confianza, eso es puta ambición, eso es porque estáis más que preparados. Eso lo tenéis porque estáis convencidos de que esto va a salir bien. Nos los hemos comido en 3 putos partidos, Hemos sido superiores a ellos 3 putos partidos. Uno más, tío, uno más, les tenemos acojonados. El otro día nos subestimaban, ya no, ya sabe todo el mundo lo que sois capaces de hacer. Así que vamos a salir ahí y vamos a reventar. Vamos a reventar. ¿Qué vamos a hacer, tíos? Eso, Raúl, es una manera muy clara de motivar a la gente. O sea, además un futbolista que estuvo en el Levante 36 años, veterano, y que ha pegado una charla de esas que, vamos, se me pone la piel de gallina, Raúl. Es que, Álvaro, me has leído la mente porque me lo había apuntado. Esto me lo había apuntado en un papel porque, te lo juro, porque al oír la charla se me han puesto a mí... Es que me daban ganas de salir a jugar. O sea, estaba en el sofá y digo, me levanto. Y además un jugador que no está siendo titular, que Postigo es un veterano, un capitán y que sabe cómo manejar la nave y que ha hecho una labor y está haciendo espectacular también en el Mirandés. Y esa charla y lo de las maripositas en el estómago, que todos las tenemos antes de empezar un partido, decir que no es nervios, que es confianza, es la leche. O sea, es darle la vuelta a la tortilla y para mí ha sido de chapó esa charla. Oviedo Mirandés, o mejor dicho Mirandés Oviedo, ¿por quién apuestas, Raúl? Pues mira, en liga regular, que lo he mirado, el Mirandés es que en casa solo ha perdido un partido, ojo, en Andúba solo ha perdido un partido y ha empatado 5 y perdió contra el Granada. O sea, eso dice mucho del Mirandés en casa. Y le ganó 1-0. Pero luego allí en el Tartier perdió 4-1. A mí el Oviedo tiene una cosa que ni el Racing ni el Mirandés han tenido en esta eliminatoria, que es seguridad defensiva. Para arriba muy bien el Mirandés, pero atrás está sufriendo. Y sin embargo el Real Oviedo lo que tiene fuerte realmente es un equipo muy compacto y muy difícil de hacerle gol. El equipo de Paunovic, desde que llegó él, no ha perdido, en 12 partidos no ha perdido. A priori, pues si me lo pones así y fríamente, y además que le vale el empate, te doy favorito al Real Oviedo. Pero la ilusión y las ganas y esa incertidumbre del principio de temporada que les ha hecho más fuertes al Mirandés, ojo, le da también muchas opciones. Lo contaremos en Carrusel. Un abrazo, Raúl. Adiós, Álvaro, un abrazo. Y enseguida de nuevo con Javier Alfonso, ya con protagonistas desde Andúba. 11:43, hoy también se ha celebrado el segundo partido de la semifinal de la Liga Endesa ACB entre el Valencia Basket y la Laguna Tenerife. ¿Qué ha pasado? Chimo Masmano, hola. Hola, muy buenas, Álvaro. Pues que ha terminado igual que el de hace 48 horas o todavía mejor para el Valencia Basket, porque ha pasado por encima del Tenerife. Hace 2 días aún tuvo alguna opción el equipo de Vidorreta y se acercó a 3 puntos. Hoy ha sido incapaz. Hoy ha habido rentas de 25, de 30, de 32 y al final 105-74 más 31 para un Valencia Basket que ha hecho un partido perfecto. Se nota la juventud, que es más joven la plantilla, cómo los mueve Pedro Martínez, los tiene a todos muy enchufados. Este equipo huele a final, aunque para eso habrá que ganar uno de los 2 partidos o de los partidos que vienen ahora en Tenerife, el próximo en 48 horas, o si hubiese un quinto sería aquí en La Fonteta. Muy tocado Chus Vidorreta, muy tocado el Tenerife, porque el Valencia Basket ha puesto hoy un pie y un poquito más
en la final después de ganar 105-74 con una Fonteta llena hasta la bandera. Un abrazo, Chimo, gracias. Un abrazo, Álvaro. Tengo aquí a mi izquierda Antomiana. Hola, Antón. Buenas Presente. noches. Hola, Álvaro. Buenas noches. Le vamos a dar hoy libre, ¿no? A Romero y a Red, que viajan mañana Mañana hora, viajan. ¿no? a Mañana Nueva viajan. York. Vamos a dar aquí en directo en Carrusel Deportivo, la noche del sábado al domingo, el primer partido del Mundial de Clubes. Hay Mundial de Clubes. Noche del sábado al domingo, 2 de la madrugada, entre el Al-Ahly y el Inter de Miami. El domingo debuta el Atlético de Madrid y el miércoles lo hará el Real Madrid. Esta es la canción oficial del Mundial. Yo creo que bastante conocida. No se han estrujado los sesos, ¿no? No, pero bueno, está bien. Es una canción bastante La conocida. gente la conoce, y que es la canción oficial del Mundial de Clubes. Enseguida estamos con Talavera y con Fullana para que nos cuente qué pasa con Teo Hernández. Futbolista, recordar, en su día del Atlético de Madrid, cedido al Alavés, recaló en el Madrid. Debutó en Estados Unidos. Eso es. Se fue después a la Real, al Milan y ahora sonaba, y con mucha fuerza nos contó el otro día Pedro Fullana, para el Atlético de Madrid. ¿Por qué lo ha descartado el equipo rojiblanco? Lo hemos contado en redes sociales a las 10 de la noche, después con Neymar Bretos a las 11. ¿Por qué lo ha descartado el Atlético de Madrid? Enseguida lo contamos con Talavera y con Pedro Fullana. Antes del Real Madrid, hoy presentación de Trent Alexander-Arnold. Meana. Sí, Trent a secas en la camiseta, dorsal número 12, viene para competir el puesto de lateral derecho con Dani Carvajal, que se va recuperando de la lesión que le ha tenido fuera toda la temporada. Va a viajar evidentemente Carvajal a ese Mundial de Clubes, pero lo normal es que Trent Alexander-Arnold juegue titular el próximo miércoles, el primer partido de este Mundialito contra el Al-Hilal en Miami. Hoy hemos visto a Alexander-Arnold feliz. Ha tenido que responder a varias preguntas de la prensa inglesa, que le ha preguntado mucho por su cambio de club, la salida del Liverpool, venida a Madrid. Él ha reconocido que en su cabeza el Madrid siempre ha sido un gran equipo y que él solo se imaginaba fuera de Liverpool jugando en el Madrid. Ha explicado también cómo fueron las conversaciones con Jude Bellingham. Considera que sí, que hay que hablar con Bellingham cuando vienes al Madrid, pero que no hace falta que nadie te presente a este club. Yo le he visto responsabilizado, muy feliz por dar un paso en su carrera que le pueda acercar a ganar una liga nueva, la española, y pelear la Champions que ya ganó con el Liverpool en el Metropolitano del Tottenham, y ha querido tener un guiño que no tuvieron otros jugadores extranjeros. Ha preparado un discurso en castellano para decirle esto al madridismo. Gracias tanto al presidente Florentino Pérez como al club Real Madrid por esta oportunidad. Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a los madridistas. Y luego ha explicado en conferencia de prensa, por ejemplo, una cosa que todos sabíamos, que como es canterano del Liverpool y seguidor del equipo red desde niño, alucinó con la Champions que ganó Xabi Alonso con Benítez y compañía ante el Milán remontando en Estambul, y que por lo tanto para él Xavi siempre ha sido un ídolo. De hecho, que la forma de jugar de Xabi Alonso ha influido en la forma de jugar de Alexander-Arnold, y que para él, a partir de mañana que tiene el primer entrenamiento, poder hablar con su entrenador, tener conversaciones y mejorar es muy importante. Ahora toca, como digo, ponerse a punto con el equipo. Mañana el entrenamiento primero de Alexander-Arnold. Se incorporan también diferentes jugadores internacionales. Hoy no han tenido entrenamiento, día libre. El sábado, último entrenamiento y viaje a Miami para ya estar el fin de semana preparando el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Británicos en el Real Madrid no ha habido muchos. No ha habido muchos, ha habido alguno. Él ha dicho que le hace ilusión formar parte de este grupo selecto. El primero, un histórico, Laurie Cunningham. Y luego hemos tenido, por ejemplo, muy mediáticos, David Beckham. Ha estado, por ejemplo, McManaman. Ha estado Owen. Británico es Gareth Bale. Woodgate. Jugadores que en los últimos tiempos han vestido de blanco, pero él sabe que es algo extraño que un inglés, un británico, venga al Madrid, y por ese motivo le hace ilusión formar parte de ese selecto grupo de jugadores. ¿Algo más o me voy a Los Ángeles? Que por están favor, deseando Pedro Fullana y Talavera contarnos cosas del Atlético de Madrid. Que aparte de debutantes. Y aparte de debutantes. Después nos cuentas cosas relativas a un par de cuestiones que yo creo que van a interesar bastante a la audiencia. Aquí me quedo. Gracias, Antón. 11:48, son 9 horas menos en Los Ángeles. Os llevo hasta allí, costa oeste, 9 horas menos, cerca de ser las 3 de la tarde. Miguel Martín Talavera, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Menos 10, concretamente. Ah, que son 10 horas menos. ¿Qué me dices? No, tío, que son las 3 menos 10. Ah, vale. Creía. 9 horas menos son las 3 menos 10. Ahí estamos. Pedro Fullana, hola. Muy buenas, muy buenas. Ha hablado Lenormand, pero Talavera, llevamos días contando el interés del Atlético de Madrid en incorporar a Teo Hernández. ¿Qué ha pasado en las últimas horas para que la operación, parece Talavera, no se vaya a realizar, no se vaya a producir? No.
No, como hemos contado en la cadena SER, no se va a producir. Teo Hernández no va a ser jugador del Atlético de Madrid, no va a regresar al club del que salió como canterano y está completamente descartado su fichaje. Es verdad que es un jugador importante, es un jugador que está en su prime en cuanto a edad. Él quería salir de Milán, el Milán lo quiere sacar, había las opciones de Arabia Saudí, pero el Atlético de Madrid está buscando reforzar la banda izquierda, de ahí que se dieran todos los condicionantes para que se pudiera hacer esa operación. El jugador estaba como loco por llegar al Atlético de Madrid, estaba dispuesto a bajarse una barbaridad el sueldo, el Milán también quería colocarlo y estaba dispuesto a poner un precio muy competitivo, eso hizo que el Atlético de Madrid sopesara la posibilidad de su fichaje, pero al final ha sido descartado. Es evidente que era un fichaje que no calaba ni mucho menos en la afición, todo lo contrario. Recordemos que él deja la cantera del Atlético de Madrid pagando la cláusula para irse al Real Madrid y a partir de ahí, bueno, pues la afición tampoco le quería. No te digo yo que haya sido por eso, pero bueno, sumando el precio, el sueldo que tenía el futbolista, por mucho que se lo bajara y que socialmente pues no era bienvenido, no lo querían, el Atlético de Madrid ha decidido que no va a ser su lateral izquierdo, completamente cerrada ya esa vía, que estaba muy abierta hace algunas horas y, como te digo, no va a ser jugador del Atlético de Madrid. O sea, digamos, Tala y Fullana, que no es la razón, no sé si principal o solo la razón por la que no se hace el fichaje, pero que ha pesado también el hecho de que claramente, Fullana, el aficionado del Atlético de Madrid no quería a Teo Hernández en el club. No lo querían. A ver, si hablamos de información, es lo que te dice Talavera. A partir de aquí podemos entrar en el terreno de la interpretación de la situación. Lo que está claro es que internamente había mucha gente que no quería a Teo, y esto se sabía en el Atlético de Madrid. A pesar de todo, la Secretaría Técnica, la Dirección de Fútbol del Atlético de Madrid ha estado negociando con el Milan. Eran condiciones que el Milan estaba dispuesto a rebajar, el futbolista lo ponía todo de su parte porque... Seamos realistas, el tema se pone encima de la mesa del Atlético de Madrid porque Teo quiere volver a España, no quiere ir a Arabia, ni él ni su familia, sobre todo motivado porque su familia no quiere ir y prefiere volver aquí, y ahí es donde se sabía que el Atlético de Madrid explora y negocia con el Milán. De pasar ayer que el tema estaba bien encauzado, avanzado, con muchas opciones, se ha pasado directamente al descarte. A partir de aquí entramos al terreno de la interpretación. Te digo, internamente había mucha gente dentro del Atlético de Madrid que ya cuando se planteó la opción decían no lo vemos. Y socialmente no hace falta que lo digamos. Se ve que la afición no quiere a Teo, por lo que decía Talavera, porque además, estando luego en el Real Madrid, muchas referencias en tono peyorativo hacia el Atlético de Madrid, y ya sabes que eso la gente no lo suele perdonar. ¿Es por eso o no es por eso? Repito, es interpretación, los hechos son los que son, y se ha pasado de un camino al blanco a un negro, o del camino al rojo y blanco a un negro, en cuestión de 24 horas. Por tanto, creo que ahí juega muchas de las cosas que estamos hablando. No es la primera vez que un futbolista en una celebración dice algo en contra del eterno rival y después acaba jugando en el eterno rival. El caso más claro es el de Figo, hace 25 años, con aquello de blancos llorones, saludar a los campeones. Esto de Teo Hernández... O Courtois, por ejemplo. Lo de Cangur, sí, vamos, lo recordamos todos. También lo hizo. Esto de Teo Hernández es de hace 7 años. El Real Madrid acababa de ganar la Champions 2018, ayúdame, Kiev. 2018, Kiev. Sucedió esto. Y bueno, quería decir, hemos pasado por Neptuno y no había mucha gente, la verdad. Así que somos reyes de Europa. Bueno, pues nada, que fruto de la celebración, lo que pasa es que claro, la gente también, Talavera, después, si es normal, pues se acuerda de ciertas cosas y después te vuelve. Bueno, es verdad que ellos son profesionales, es verdad que cuando se encargan este tipo de operaciones, pues tienes que ser profesional, y ahí seguramente encajaba Teo, pero esto también va evidentemente de sentimientos y de lo que la gente piensa, ¿no? Y siente, y es evidente que no lo quería absolutamente nadie en la afición del Atlético de Madrid por este extracto que tú has puesto y por alguno más. Por lo tanto, yo creo que al final eso es lo más destacable. Hacías una pregunta directa. Yo creo que seguramente
habrá alguna connotación más, pero yo creo que el rechazo social absoluto a este fichaje seguramente ha decantado la balanza para que el Atlético de Madrid no contemple y haya cerrado ya absolutamente la vía de ese fichaje. Follana, ¿con quién se queda el Atlético de Madrid ahora en la zona del lateral izquierdo? Bueno, ahora tienes a Javi Galán, tienes a Reinildo para el Mundial de Clubes, que termina contrato, pero como se extendió el contrato hasta el 31 de julio, luego se marchará seguramente a la Premier, porque tiene muchas opciones encima de la mesa. Tenía la opción del Betis y del Villarreal, pero él uno de sus sueños siempre ha sido jugar en la Premier, y por ahí va a ir al futuro. Y el Atlético de Madrid va a fichar un lateral izquierdo, que es una de las cuentas que tiene pendientes para esta temporada, y que es uno de los trabajos que tiene Bucero encima de la mesa para este año. Así que bueno, es una posición que es verdad que no tenía un nombre fijo todavía, porque hay otras prioridades en el Atleti, hasta que apareció esta opción de mercado de Teo, que al final ha quedado descartada. Hemos convocado a Axel Torres para otra cuestión que vamos a analizar enseguida, y es ahondar en cómo se percibe desde Estados Unidos este Mundial de Clubes, la relación Trump-Infantino, en fin, cosas que tienen que ver más con la socioeconomía del fútbol. Pero 12-5, Axel Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. No me resisto a preguntarte si, a tu juicio, Teo Hernández, por ejemplo, mejoraba a Reinildo a Javi Galán. Tú que le has visto en el Milan durante estas temporadas. Sí, a ver, a mi juicio el nivel de Teo Hernández ha sido un nivel altísimo en el Milan. De hecho, ha sido uno de los mejores jugadores del equipo, por momentos casi el mejor. Si la elección hubiese sido solo deportiva, pues entiendo que encajaría, ¿no? Es verdad que su perfil quizá no es el perfil más del gusto de Simeone, en el sentido de ser un lateral que es bastante mejor atacando que defendiendo. Pero bueno, hemos visto que Simeone ha adaptado en esa demarcación, pasando a jugar con 3 centrales a varios futbolistas, y le ha acabado saliendo bien. A mí, si la operación fuese solo por cuestiones deportivas, vamos, a mí me parecería fichajazo absoluto Teo Hernández para el Atlético de Madrid, pero bueno, como nos cuentan Talavera y Fullana, pues no lo han visto así, porque también hay una cuestión de su pasado y de cómo lo percibe la afición, ¿no? Que también es algo que hay que tener en cuenta. Pasamos de tema, seguimos hablando de otro asunto. Fullana, ¿cuándo llegasteis? El lunes, ¿no? Fue cuando llegasteis a Los Ángeles. Sí. Porque ya lleváis allí cuatro días. El lunes por la tarde. Creo que esta última noche, según me decías antes en conversación telefónica, fue la única hasta el momento la que no habéis escuchado incidentes, helicópteros, etc. Pero yo creo que es evidente, y el oyente de Larguero lo llevamos contando desde el pasado lunes, la situación en Los Ángeles dista de ser la ideal, teniendo en cuenta que allí además se van a celebrar 6 de los partidos de este Mundial de Clubes, que tiene 63 partidos. Es como un Mundial de fútbol de toda la vida. Digo de toda la vida porque a partir del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México, ya el Mundial va a ser de 48 selecciones en vez de 32. Y a todo esto no se Fullana. ¿Qué dice la FIFA? ¿Qué siente la FIFA? Porque parece que se habla de todo menos de lo que va a suceder en el terreno de juego desde la noche del sábado. A ver, sí, primero de todo, es la primera noche, te lo podré decir, tal a que se ha podido descansar con relativa normalidad en el centro del downtown de Los Ángeles, porque no, la verdad es que incluso ayer cenamos, ya sabes que desde las 8 de la tarde hay toque de queda, y ayer pues pillamos unas pizzas para que nos trajeran al hotel, cenamos en la azotea, que el día anterior era un espectáculo de helicópteros, sirenas, policía, explosiones, un estruendo, y hoy la verdad es que ayer cenamos tranquilos, estábamos precisamente para ver cómo se desarrollaba todo, no vimos ni un solo helicóptero, ni un solo sonido, y es el primer día que realmente se ha podido dormir con normalidad. ¿Qué dice la FIFA? De momento la FIFA oficialmente, que sepamos, no ha dicho absolutamente nada, no ha hablado de este asunto, pero internamente obviamente hay mucha preocupación porque hay que ver cómo evoluciona. Ayer por la noche estábamos viendo como todos los comercios que hay alrededor de nuestro hotel, que tienen cristaleras, todos se están tapiando las cristaleras con paneles de madera para evitar los saqueos y evitar los problemas. Entonces es verdad que esta noche no ha pasado nada, seguimos en la misma situación con el toque de queda, pero no sabe nadie hacia dónde va a evolucionar esto, y aquí es donde está la preocupación de la FIFA, porque de momento no ha pasado nada, pero si esto va a más, si esto empeora, o si pasa algo mucho más grave y las revueltas van
más allá y la policía tiene que cargar más y tiene que haber el centro de la ciudad con mayor número de efectivos, obviamente aquí se va a crear un problema con el fútbol. De momento no es así. Los partidos se van a jugar, no hay ningún problema, es en horario sobre todo diurno los partidos del Atlético de Madrid, los dos que van a jugar en Los Ángeles, pero internamente nos consta que la UEFA está muy preocupada hacia dónde va a ir este conflicto porque podría desembocar en un problema en el fútbol. Lo cuenta Pedro Follán a esta hora de la noche en El Larguero. Preocupación en la FIFA acerca de los incidentes que se vienen sucediendo desde hace ya unos cuantos días en Los Ángeles. Al hilo de esto, y si queréis aguantad Tala Fullana y por supuesto Axel Torres, que le habíamos invitado precisamente para esto, para ahondar en la situación del Mundial de Clubes en relación a Estados Unidos, que no es precisamente el país más futbolero que hay, ni muchísimo menos. Voy a leer el último párrafo de un artículo que he leído esta mañana en El País. Dice lo siguiente: el Mundial de Clubes ha despertado por ahora poca expectación en Estados Unidos. El alto precio de las entradas, los tickets para el partido inaugural empezaron vendiéndose a 300 y 500 euros al cambio y ahora se están vendiendo a poco más de 50 euros. Abro paréntesis, esto es cosa mía. ¿Os imagináis un partido inaugural de un gran campeonato a 50 euros? Es ahora mismo una ganga. Sigo. El deterioro de la situación económica, también por la errática política de Trump, la novedad del torneo, la escasez de equipos destacados y la presencia de muchos equipos marginales y la baja popularidad de fútbol en general en el país juegan en contra. La fijación de horarios europeos de máxima audiencia para buena parte de los partidos es un reconocimiento implícito de que la conquista de Estados Unidos tendrá que esperar. Este artículo lo ha escrito el compañero del País en Washington, Miguel González. 6 horas menos, creo, en Washington. Hola, Miguel. Buenas noches, buenas tardes. Hola. Para ti. Miguel Jiménez, perdón, Miguel Jiménez, ¿cómo estás, Miguel? Eso es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues muy bien, gracias por atender la llamada del Larguero. Hay muchas cuestiones interesantes en el artículo, pero lo primero que te quería preguntar, Miguel, es la percepción que se tiene en Estados Unidos acerca de este Mundial de Clubes y si atrae la atención del espectador o no. Bueno, pues para serte sincero, como contaba en ese artículo, diría que hay poco interés, ¿no? Desde luego, para los partidos de aquí en Washington, la gran mayoría de las entradas están sin vender y los organizadores están rebajando los precios incluso del partido inaugural, como contabas, ¿no? Hay estadios donde se están cubriendo zonas enteras que están fuera del tiro de cámara, que ya ni siquiera salen a la venta. La razón es la que decías, el fútbol es un deporte minoritario aquí en Estados Unidos, quizá con un poquito más de tirón entre la creciente comunidad latina y entre los jóvenes y por momentos, si me apuras, con la selección femenina, pero minoritario al fin y al cabo. Y hombre, además es un torneo sin tradición y que casi se percibe más bien como un ensayo del Mundial de Selecciones del año que viene, que como un torneo que interese en sí mismo. A todo esto está también la situación de la relación de... O sea, has dicho, perdona, que es que has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención. O sea, hay entradas que no están en el tiro de cámara principal, que ya no se están vendiendo. O sea, que ya directamente sí. La organización asume que no se van a ocupar. Así es, o sea, han cerrado esas zonas, han puesto lonas, han puesto tal, porque son estadios grandes y el ritmo de la gente que había comprado entradas en esas zonas la están recolocando en otras, tratando de dar una apariencia de que hay una mayor asistencia, pero es una renuncia a llenar los estadios, obviamente. A todo esto, la relación de Trump con Infantino, porque en el artículo hay una cosa que cuentas que me ha llamado bastante la atención acerca de un congreso de la FIFA al que llegó tarde Infantino porque estaba con Trump, básicamente. O sea, que digamos que dejó plantados a los suyos para estar con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Así es. Ese es el último capítulo de una relación que yo creo que nace precisamente del interés común porque Estados Unidos organice el Mundial de Selecciones de 2026, porque para Trump era un triunfo lograrlo y para Infantino, de alguna forma, pues Estados Unidos sigue siendo como la tierra prometida del planeta fútbol, ¿no? El mayor mercado de derechos audiovisuales y de venta de entradas, y su ambición es que el Mundial o incluso los dos Mundiales pues sirvan para impulsar ese interés. Pero esa relación que nace del interés pues se ha convertido en amistad y Infantino y Trump juegan juntos al golf, se van a cenar
Infantino le dora mucho la píldora y le dice que tiene el carácter de los mejores futbolistas y claro, a Trump eso le encanta, ¿no? Porque no hay cosa que le guste más que le doren la píldora. Y de hecho Infantino incluso vino al día de la investidura y estuvo en el mitin de la victoria el día anterior, que Trump le mencionó como 5 veces por su nombre de pila, Gianni, Gianni, Gianni. La verdad es que se hizo un poco de lío porque hasta le agradeció que le hubiera concedido los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde no tiene nada que ver. Y creo que les une también un poquito esta cosa de la realpolitik, ¿no? A Infantino, a la FIFA, no le importa que haya un mundial en Rusia como en 2018, en Qatar como en el 22 o en Arabia Saudí como va a ser en el 2034. Porque los temas de derechos humanos y todo eso pues le traen un poco sin cuidado, pues igual que Trump se lleva bien con Putin o con el príncipe Mohammed bin Salman. Y el último capítulo es ese que decías, Infantino acompañó a Trump a Oriente Próximo en una gira que hizo donde también hizo muchos negocios personales, además de contratos para Estados Unidos, y por culpa de eso luego viajó en avión privado a la asamblea de la FIFA que se celebraba en Asunción, en Paraguay, y llegó varias horas tarde para enfado sobre todo de los miembros de la UEFA que, como sabes, no tienen la mejor relación con Infantino. ¿Es de esperar que la entrega de la Copa, tanto este año como el año que viene, la entregue Donald Trump? Se espera que sí, yo creo que sí, estarán Trump e Infantino allí juntos, parece una amistad sincera, también lo parecía la de Elon Musk, que ya hemos visto cómo ha acabado, vamos a ver cómo acaba esta. Este es un programa en directo, Miguel, así que te pido que me aguantes. 12:05, enseguida sigo contigo, también con Axel Torres, porque vamos a volver a Andúba. Se ha clasificado el Mirandés para la final del playoff de ascenso a Primera División. Se va a enfrentar al Oviedo. Creo que Javier Alfonso en Andúba. Estás con protagonista. Adelante, Javier. Estoy con uno de los capitanes del Club Deportivo Mirandés, Alberto Reina, que vaya pedazo de eliminatoria que se ha cascado. Y bueno, mira, encima estamos aquí a pie de campo de Andúba, viendo todavía a los niños pelotear. Por favor. Y os lo dejo a vosotros, Alberto, os escucha ya en directo. Álvaro, todo tuyo. Vaya temporadón, Alberto, ¿a dónde va a acabar esto? Alberto, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena, hombre. Buenas noches. Muchas gracias. Es que me sale deciros que os lo merecéis, macho. O sea, que lleváis una temporada con lo mal que lo habéis pasado al principio, que apenas tenéis futbolistas para jugar partidos en pretemporada, y ahora estáis a 2 partidos de ascender a Primera División, Alberto. ¿Cómo se explica? A ver. Pues esto es una locura. La verdad que hay mucho trabajo detrás. Estamos disfrutando como es que es una locura porque estamos súper unidos, disfrutamos del día a día, competimos como jabatos y estamos unidos y estamos disfrutándolo. Es que es una auténtica locura. Yo creo que no somos conscientes de dónde estamos ahora mismo. ¿Cómo han sido esos 7 minutos en los que habéis marcado 3 goles? Porque después del 3-3 de la ida, el empate 1 con el que llegasteis al descanso, y ha habido un momento de la segunda parte donde erais aviones, o sea, 3 goles en 7 minutos en una vuelta de semifinales de playoff de ascenso a Primera División, con la tensión que hay, Alberto. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo sale? Bueno, creo que es importante estos partidos, los detalles, en el momento que metemos el segundo y vemos que podemos hacer sangre, hemos ido a por todas y también hemos tenido un poco de fortuna en algunas acciones, pero le hemos metido 3 seguidos, que es por eso, por esa ambición, por esa hambre y que vimos ese momento que estábamos siendo superior. ¿Qué os habéis dicho después en el vestuario? Bueno, habéis dado la vuelta al campo, lo habéis celebrado con los aficionados, porque para Miranda es espectacular el hecho de que estéis ante los últimos 2 partidos para ascender a Primera División. Y después en el vestuario, ¿se ha desatado la euforia o ya desde esta noche ya enfocados en lo del domingo? Sí, hemos disfrutado un poco aquí en el vestuario, pero tampoco mucho, porque hay que recuperarse. En nada está aquí el Oviedo y las piernas tienen que llegar lo mejor posible. Oye, son las fiestas de San Juan del Monte, ¿no? Me han dicho en Miranda, en estos días. Sí, ya han pasado. Ya han pasado. Menos mal, ¿no? Entonces, menos mal que han pasado. Esto es una auténtica fiesta todo el año. Dímelo a mí, si no hubiera llegado con vos yo. Menos mal que han pasado, claro que sí. Oye, el Oviedo... ¿Quién dice algo por ahí, Javier? Gorrocha, que acaba de pasar por aquí al vestuario. Normal, hombre. ¿Qué mensaje le lanzas a la afición, Javier? Porque sois un equipo que representa a 36.000 aficionados. O sea, una localidad de 36.000 habitantes, que es poquísimo. ¿Qué le dices a la gente de Miranda de Ebro que te está escuchando a esta hora de la noche? Alberto. Pues que sigan apoyando, que son muy importantes, que sigan disfrutando, que siempre lo suelo recalcar, porque en los momentos malos esta afición siempre está y
y ahora que estamos viviendo momentos buenos, que disfruten, que el domingo juntos vamos a seguir haciendo cosas bonitas. Y la última, a Alessio Lisi, si sube el Mirandés, ¿le vais a poner ahí un monumento y demás ahí en Andúba o Alberto? ¿O qué vais a hacer? Yo creo que aunque no subamos también, ¿no? Qué meritazo tenéis, claro que sí. Alberto, voy a hacer yo a disfrutarlo ya, a enfocarse a lo del domingo, porque es que esto no para. Un abrazo. Venga, otro para ti. Adiós. Buenas noches. Después, si hay algún protagonista más, nos pide paso, Javier, pero la ilusión de la gente, y no sé, Javier, te vas a tener que guardar un poquito con la voz, ¿eh? ¿Sabes? Que hay que contar lo del domingo y lo del sábado que viene. Así que aguántate, menos mal que han pasado ya las fiestas, hombre. Sí, menos mal que desde el lunes por la noche llevo descansando, porque lo de hoy ha sido vibrante, ha sido sensacional. Y bueno, como dice Alberto, aquí el discurso está muy marcado. Aquí hay un capitán que es Alessio Lisi, y lo ha dicho en rueda de prensa también. Le encanta este equipo porque pilla muy fácil lo que le pide el entrenador, y que lo ha dicho que quizás el año pasado le costaba un poquito más, pero que con este vestuario lleva diciendo toda la temporada que va a cualquier sitio, y bueno, es que para muestra un botón, ¿no? Ya lo hemos comentado, esos 3 goles, ese arreón que pega el Mirandés, esa manera de no dejarse aquí, sobre todo en Andúba, amedrentar por ningún equipo que pase por el campo del conjunto jabato. Y bueno, pues Reina, uno de los capitanes, uno de los veteranos, que parece mentira que con 27 años es uno de los veteranos de este equipo, pues habla mucho y bien de lo que está haciendo este Club Deportivo Mirandés. Javier, anda, cuídate la voz y te escuchamos estos días en Carrusel en el Larguero. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Adiós. Miguel, perdona, que es la radio en directo. Enseguida vuelvo contigo, Miguel, claro. También contigo, Axel Torres, pero voy a cerrar con Tala y Fullana desde Los Ángeles. ¿Queréis decir algo más, chicos? Tala. Bueno, pues del tema que estáis hablando, yo creo que es una evidencia. En Los Ángeles tampoco hay demasiada expectación. Es más, al haber mucha comunidad latina y sobre todo mexicana, estar aquí el Monterrey, uno de los grupos que os va a disputar aquí en el Rose Bowl Arena, además de, por supuesto, el campeón de Europa y gente muy futbolera, el Atlético de Madrid y demás, pues había un poco más de expectación, pero todo lo que ha ocurrido, que ahora los mexicanos no se atreven ni a llevar a los niños al colegio, porque si no tienen papeles les pueden coger con la nueva ley migratoria de Trump y deportarlos, pues yo creo que eso también ha sido un duro golpe para esta sede, que seguramente, por ya te digo, sobre todo por la comunidad mexicana, que es brutal, y por todos los latinos que hay aquí, seguramente sería el que tuviera más impacto, uno de los que tuviera más impacto. Pues hasta eso el propio Trump se ha encargado de que vaya a afectar, y mucho, a los partidos que se juegan aquí en Los Ángeles. Enseguida andamos en ello, con Miguel y con Axel. Un abrazo, Tala, un abrazo, Follana. Un abrazo, hasta luego. Buenas noches. Adiós, chicos. 12 y 12, la Desco, y a la vuelta seguimos con ello. Y también estamos con un futbolista que juega en un equipo de Los Ángeles y que va a disputar el Mundial de Clubes. El Larguero, con Álvaro Benito. Enseguida, dentro de apenas unos instantes, vamos a hablar con Santiago Ortega y Miguel Ángel Chacerri de qué pasa en el Sevilla. Hay 2 clubes de primera división que todavía no tienen certificado, cerrado, el entrenador de cara a la próxima temporada. Que dentro de menos de un mes ya hay equipos que ya han vuelto al trabajo, aunque el Madrid y el Atleti seguramente y ojalá sigan por Estados Unidos. Son el Sevilla y Club Atlético Osasuna. Enseguida ahondamos en la situación, como digo, del Sevilla con Santi Ortega y con Miguel Ángel Chacerri. Pero nos quedaba pendiente, antes de que tuviésemos el protagonista del Mirandés desde Andúba, estábamos hablando con Miguel Jiménez, compañero del País en Washington, y también con Axel Torres, de todo lo que rodea a este Mundial de Clubes. Desde los incidentes en Los Ángeles, ahora la reacción de Trump e Infantino, y cómo se percibe el torneo desde la óptica de los estadounidenses. Antes de ir contigo, Axel, tenía 2 preguntas más para ti, Miguel. Una es en relación al veto que hay ahora mismo en Estados Unidos, si no me corriges, a los ciudadanos de 12 países a ingresar en el país. Claro, uno de ellos es Irán. No hay equipos iraníes en este Mundial de Clubes, a menos que me corrija Axel, pero Irán sí que está clasificado, Miguel, para el año que viene, para el Mundial 2026. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se percibe eso desde allí, Miguel? Así es. En el Mundial de Clubes no hay ningún equipo afectado, pero el Mundial es un fenómeno global, gente de todo el mundo viaja a ver a su selección, y Trump ha metido una excepción expresa en el decreto en el que aprobó ese veto a 12 países para los futbolistas, entrenadores, los familiares, el personal de apoyo, pero no para los aficionados, lo cual genera ya un problema. Pero el problema no es solo ese veto, en general es el atasco en la concesión de visados que en algunos países pueden tardar año y medio, incluidos algunos países latinoamericanos que están clasificados para el Mundial. Además, este es un Mundial
que organiza Estados Unidos con México y con Canadá. Y de hecho incluso las propias regiones en que están distribuidos los grupos no están definidas por países, sino que, por ejemplo, las sedes de Texas y de México forman parte de la misma región, o Vancouver con Seattle y otros de la costa oeste, y eso, claro, significa movimiento de equipos y de aficionados, y tal y como están las cosas, no está garantizada la fluidez. De hecho, en Estados Unidos está cayendo el turismo, también por las políticas de Trump, y nadie sabe bien cómo va a afectar todo eso. Yo espero que el Mundial de Selecciones sea un éxito, pero nada de eso ayuda, desde luego. Y por último, de lo que hablaba mi compañero Pedro Fullana, que nos ha contado la preocupación que hay en la FIFA por estos incidentes que ya se vienen sucediendo en Los Ángeles desde hace ya unos cuantos días, y si pueden afectar al desarrollo del torneo, ¿cómo se ve desde allí, Miguel? A ver, yo creo que ellos lo han contado ahí sobre el terreno y lo han contado bien Tala y Fullana, pero vamos a tener un primer test antes, porque este sábado juega en Los Ángeles la selección de México contra la de República Dominicana en un partido de la Copa Oro de la CONCACAF, y se teme que o bien haya protestas o que haya redadas de agentes de inmigración. Yo sí que diría que ese es un partido de alto riesgo y nos va a servir un poco de prueba. Luego, en el Mundial de Clubes, los 6 partidos que en teoría están asignados a Los Ángeles, en realidad son en Pasadena, ¿no? Muy en las afueras de Los Ángeles, en otra ciudad, de hecho, ¿no? Que está como a 20 minutos o una cosa así del centro, que es donde están siendo los incidentes, en una zona muy pequeña, que es además donde se ha decretado el toque de queda. Y como han dicho, el Atlético de Madrid juega sus 2 partidos en Los Ángeles a mediodía, con lo que no le debería afectar nada de todo esto. Pero Monterrey, al que ellos citaban, pues tiene 3 partidos allí, y esos partidos sí son por la tarde y hay algo de inquietud, y vamos a ver lo que pasa primero este sábado en el partido de la selección, porque dependiendo de eso, pues igual sí que se encienden las alarmas. Es alucinante lo que cuentas de las redadas que puede haber el sábado en Los Ángeles con el partido de la selección mexicana, porque van a ir muchos mexicanos. Eso es lo que se teme, eso es lo que se teme, y eso es lo que puede alejar a gente de los estadios del partido. En California y en Los Ángeles en particular hay muchos mexicanos de segunda generación, o sea, que son inmigrantes de segunda generación, que tienen papeles y que no van a tener problema. Pero obviamente, si tienes miedo de que te detengan, pues no vas a ir al fútbol, y menos con los niños. Miguel, gracias por contarnos cosas que aquí, con un charco en medio del Océano Atlántico, parecen increíbles que sucedan, pero suceden. Y en 2025 te leemos en El País, y gracias por atender la llamada del larguero. Miguel Jiménez, un abrazo. Un abrazo, Álvaro. Adiós. Hasta luego. Axel Torres, no sé con qué te quedas de todos los temas que he tratado con Miguel, que sé que a ti te interesan bastante. Ya otro día, estos días ya con Yago de Vega, y en El Larguero con Manu ya hablaremos de lo que es la competición en sí, pero no tengo claro, no sé si este Mundial va a ser un éxito. El tiempo lo dirá, pero todo lo que le rodea no es halagüeño, Axel, desde luego. Bueno, a ver, es que hay muchas aristas, ¿no? De entrada es un poco complicado incluso dirimir si estamos ante la primera edición de un nuevo torneo, si esto es un sucesor de la versión anterior con 7 equipos, si por lo tanto hay un campeón vigente y buscamos a uno nuevo. Eso a nivel de continuidad con respecto a competiciones existentes, pues también genera debate. Y luego, evidentemente, pues hay una cuestión de cómo lo percibe la gente en todo el mundo, ¿no? Yo creo que se percibe distinto en los diferentes continentes. Tradicionalmente en Europa, en los últimos años, se le ha dado menos importancia a cualquier torneo FIFA en el que los europeos se enfrentan a equipos de otros continentes. Yo creo que lo que ha querido cambiar FIFA es eso, metiendo a muchos más equipos europeos que puedan enfrentarse entre sí. Es decir, ahora el equipo europeo ya no se está enfrentando solo a equipos de otros continentes, sino que se enfrenta también a equipos con los que tienen rivalidades habitualmente en Champions League, y esa es la gran apuesta de FIFA en realidad. Y luego de lo que se ha comentado en las diversas intervenciones, bueno, pues a mí todo el tema de la amistad entre Gianni Infantino y Donald Trump me parece peligroso. Me parece peligroso porque
no sé hasta qué punto es recomendable que un presidente de FIFA pues se acerque de manera tan clara, de manera, bueno, yo diría que tan indisimulada a un político que divide tanto, en este caso, como es Donald Trump, ¿no? Creo que es evidente que tienen intereses comunes ahora mismo, pero bueno, yo tengo dudas de que eso favorezca la imagen de Infantino, que favorezca la imagen de FIFA. Y vamos a ver si no le acaba pasando factura. Estamos en un mapa muy complejo porque también hay una guerra que se ha mencionado un poco por encima, FIFA-UEFA, muy clara. Muchas veces la gente casi que confunde a FIFA y a UEFA o las mete en el mismo saco. Ahora mismo FIFA y UEFA tienen intereses radicalmente opuestos, están en muchas batallas enfrentados. Y bueno, de hecho, en ese último congreso en el que Infantino llega tarde, lo que hacen los representantes de UEFA es levantarse e irse, ¿no? De hecho, este es un torneo que se va a jugar con equipos UEFA, pero no porque a UEFA le pareciera la mejor idea desde el principio, ¿no? UEFA tenía seguramente otros planes para el fútbol global en su cabeza. Pues esto es lo que se viene. Todo lo que rodea el Mundial de Clubes que arranca la noche del sábado al domingo. Pero todo lo que ha dicho Miquel, que me ha parecido súper interesante, sobre todo las redadas que se preparan en Los Ángeles de cara a ese partido de selecciones que va a jugar la selección de México este próximo sábado en Los Ángeles. Esto es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. La sede del Mundial de Clubes este año, del Mundial de Selecciones el año que viene, y por cierto, de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el 28. Digamos que las 3 próximas grandes citas, aunque los Juegos Olímpicos son de todos los deportes, parece que van a tener lugar en Estados Unidos. Axel, te emplazo estos días también para hablar de, digámoslo, puramente deportivo y las opciones del Real Madrid y del Atlético de Madrid, de los nuestros. Un abrazo, Axel. Muy bien, un abrazo. Enseguida estoy en Sevilla, 12:25, pero nos escucha a esta hora de la noche Sergi Palencia, que es futbolista de Los Ángeles Fútbol Club, que de hecho va a jugar el Mundial de Clubes y que debuta el lunes a las 9 de la noche contra el Chelsea. En Los Ángeles también, 9 horas menos, no solo para Talafollana, sino también para Sergi. Hola Sergi, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches para vosotros. Gracias por atendernos. ¿Tú dónde vives? Porque Los Ángeles es muy, muy grande. ¿Tú en concreto dónde vives, Sergi? Yo vivo como en la zona un poquito de West Hollywood, que se dice, como hace al oeste de Hollywood, como cercano a Beverly Hills, más o menos para orientarnos un poco todos y bueno, por suerte todo el tema este de las protestas pues no me está pillando cerca, pero bueno, la verdad que todos lo sentimos muy cercano por cómo está viviéndose toda la situación aquí, lo complicado que es y lo mucho que está afectando también incluso a jugadores de nuestro equipo que viven en el downtown y pues bueno, al final lo ven a todas horas y tienen incluso que respetar el toque de queda y estas cosas que... Y bueno, están viendo toda la violencia que está habiendo últimamente en las calles. Esos compañeros tuyos que viven en el downtown, claro, vosotros entiendo que sobre todo entrenaréis por la mañana, ¿no? Con lo cual no os afectará a la hora de entrenar. Sí, exacto. Nos afecta un poco a la hora de irse pues, a dormir o a la hora de estar en casa o tal, pero a la hora de entrenar no. Pero bueno, quieras o no, estar respirando ese ambiente... pues no es fácil y la verdad que también aquí en Estados Unidos siempre se habla mucho de la comunidad, ¿sabes? No solo somos un equipo, no solo somos unos jugadores, unos aficionados, sino que somos una comunidad y al final nuestra comunidad está formada básicamente de gente latina, de mucho inmigrante mexicano, de mucho inmigrante de Centroamérica y al final son los que están viviendo esta violencia, están viviendo estas redadas y estas protestas y pues bueno, la verdad que estamos con ellos a tope, codo con codo con ellos en lo que podamos ayudar y solidarizándonos muchísimo. ¿Tienes compañeros que son mexicanos o de origen mexicano? Sí, incluso los utilleros... Al final... ¿Y cómo lo viven ellos? ¿Cómo viven ellos
todo lo que están pasando en relación a la administración Trump y desde que llegó y lo que está sucediendo con los incidentes en el downtown en Los Ángeles. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Qué os dicen? No, pues muy complicado, porque al final tú piensas que son gente que ha tenido que abandonar su país para venir a buscar un futuro mejor para ellos y para su familia, que desde el primer día han hecho las cosas honradas aquí, se han dejado la piel trabajando. Muchos, evidentemente, no tienen papeles, pero el servicio que han dado a Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles es inmenso. Y ahora pues les vienen a echar, les vienen ni siquiera sin pedirles ni siquiera documentación, les envían a su país o les hacen esconderse. Por ejemplo, el utillero el otro día nos decía que sus papás pues estaban incluso escondidos en casa con ese ambiente, con esa incertidumbre, ese ambiente de miedo. Entonces, situaciones muy complicadas que nosotros desde nuestra posición de europeos, pues evidentemente muchas veces no podemos entender, pero cuando estás aquí y ves a los protagonistas vivirlo, ostras, es muy duro también englobar a inmigrantes todos en el mismo saco de delincuentes, de que se tienen que ir, de que hay que echarlos a todos, cuando muchos son el corazón de Los Ángeles. Los Ángeles, sin esta inmigración, sin estos trabajadores, sin esta gente que se deja la piel aquí, no funcionaría, porque básicamente eso me pasó al llegar aquí. Yo quería llegar para aprender inglés y me di cuenta de que prácticamente lo que mejoraría sería mi español, porque aquí es lo que te encuentras, ¿sabes? Pero eso es lo bonito de Los Ángeles, lo que le hace tener esa identidad y, hostia, es una cosa que hay que respetar. ¿Tú cuándo llegaste? Hace 3 años, ¿no? Sí, este es mi 3er año. ¿Crees que los que nos están escuchando ahora mismo o estén escuchando el programa mañana en el podcast y te hayan escuchado los últimos 5 minutos, es algo que desde aquí, desde España o desde la mentalidad europea, es difícil de imaginar? Que los padres de un utillero de tu equipo que vais a jugar el Mundial de Clubes, que son mexicanos, están recluidos dentro de casa para que no les pillen. Básicamente. Sí. Porque son ilegales. Sí, no, entonces, yo creo que eso es algo que desde aquí es imposible de... O sea, uno lo escucha y dice, es que es imposible de entender. Imposible. Sí, no, a ver, incluso para mí, o sea, nuestra mentalidad al final, nosotros no hemos sido criados de esa manera ni hemos tenido situaciones de estas. Nosotros siempre hemos vivido en nuestra situación de confort, nunca nos ha faltado de nada, no hemos sido perseguidos por ningún país externo, no nos ha hecho falta inmigrar a ningún lado, porque nuestro país pues tendrá sus cosas buenas, cosas malas, pero es un país seguro, es un país en el que se está bien, en el que puedes vivir bien, te puedes ganar la vida. Entonces, evidentemente no entendemos esto, pero esa es la realidad, incluso la realidad que vivimos en nuestro país con la inmigración africana o la inmigración pues de Marruecos o de estos países así. Al final es un poco lo que pasa, gente que intenta venir a buscarse la vida. Ahora que yo pues he sido padre, entiendo que tú como padre quieres buscar lo mejor para tus hijos y en tu país hay inestabilidad y hay violencia, pues haces lo que sea, como si tienes que cruzar el país que sea sin papeles, luego ya los lucharás ahí o harás lo que sea. Entonces, pues eso es lo que ha hecho la gente aquí, gente que lleva trabajando 25 años, que no tiene quizá los papeles americanos y que ahora pues les quieren dar una patada e enviarles de donde vinieron hace tanto tiempo. Pues gracias por ser tan claro, Sergi, porque si te digo la verdad, llevo 20 años haciendo radio y no es muy común encontrar tanta franqueza y sinceridad en un futbolista. Igual sí en otros deportistas, de otros deportes, pero en futbolistas, y la verdad es que me encanta el discurso que estás teniendo, que nos estás contando lo que estás viviendo tú en primera persona desde hace 3 años allí en Los Ángeles. Oye, la última te la voy a hacer de fútbol porque me da esta cosa, ¿no? Que el lunes juegues contra el Chelsea, no está mal, ¿no? Sí. No está mal, ¿no? El partido contra el Chelsea para empezar. No, pero es lo que hay. También es verdad que tampoco puedes mirar hacia otro lado en estos temas y hacer como que no pasa nada cuando la realidad es esa, pero sí, venga, lánzame la de fútbol. No, que se nos da mejor a todos. ¿Con qué os conformáis en este Mundial de Clubes? ¿Tenéis un grupo complicado? ¿Jugáis contra el Chelsea el lunes? Sergi, ¿con qué os conformáis? A ver.
Sí, no, nosotros, tú no puedes, es que es eso, o sea, tú no puedes ir a un mundial sabiendo las dificultades que hay, sabiendo que, pues que las diferencias, evidentemente no somos tontos, las diferencias existen ya simplemente a nivel de salario, a nivel de presupuesto. Nosotros con la MLS pues tenemos muchísimas limitaciones a nivel de plantilla, pero con esas limitaciones yo creo que tenemos un equipo muy bien apañado. Hostia, pues nosotros no nos ponemos ninguna limitaciones, la verdad. Nosotros vamos a por todo. Si te tuviera que decir un objetivo, sería evidentemente el de pasar de grupos. Evidentemente es difícil, tenemos 2 rivales de entidad y luego otro que yo creo que más o menos podríamos estar al nivel, pero bueno, también estamos en un momento de temporada muy bueno nosotros, en mitad de temporada, en forma, viniendo de partidos como el del América, del play-in, que nos dio muchas alas, mucha confianza, físicamente en un punto óptimo. Y la realidad es esa, los equipos europeos, al final, unos que han tenido pocas vacaciones, otros que todavía están cansados porque no se les ha acabado todavía la temporada, otros que a ver cómo se toman esta competición, pues somos conscientes de lo que hay y de que pues podemos dar alguna sorpresa. 3 equipos estadounidenses, el Inter de Miami de Messi, Seattle, rival del Atlético de Madrid, y Los Ángeles Fútbol Club de Sergi Valencia, que ha estado esta noche en el larguero. Gracias, Sergi. Un abrazo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. 12:34. Santi Ortega, Sevilla, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Estamos a 12 de junio, ya casi 13. Claro, entiendo que el Sevilla no tiene ni fecha para volver del descanso, claro, porque no tiene entrenador que lo diga. Lo digo porque, porque buena parte va a volver a primeros de julio, pero es que el Sevilla no tiene entrenador. Estamos a 13 de junio ya, Santi. Eso sí, fecha para volver va a ser la primera semana de julio, con los reconocimientos médicos más o menos habituales por estas fechas, como tú comentas, como la mayoría de equipos. El Sevilla no tiene entrenador, tenía bastante lo que veníamos contando en los últimos días, que había un avance con Imanol lo suficientemente llamativo como para decir que podía ser entrenador del Sevilla. Ahora la noticia ya sería que Imanol fuera entrenador del Sevilla, porque la cosa se ha torcido bastante. Tú me dirás, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, Santi? Pues entre dinero, el contrato que le ofrece el Sevilla y el proyecto de 3 años para el Sevilla es atractivo y suficiente. Para Imanol, conocer también las aperturas económicas del Sevilla, que la oferta dista bastante de otras que él tiene, y que duda, pues si duda él, el Sevilla también duda del que duda. Entonces, bueno, si este es el camino y no lo ve claro, tenemos que ir tomando otras determinaciones, y ya la situación con Imanol se va enfriando hasta el punto de que, insisto, sería sorpresa que lo fuera. Le ofrecieron a Matías Almeida hace unos días, y de ser un técnico ofrecido, como muchos que están ofreciendo, no solo al técnico argentino, que curiosamente es jugador del Sevilla a mediados de los 90, pues se ha convertido en una opción real. Hay cierto paralelismo porque mientras estaba de entrenador de la EK Almeida, era también director deportivo de Olympiacos el Antonio Cordón, el director deportivo de Sevilla, y bueno, puede haber cierta cercanía. ¿Es la única opción? No. ¿Con la que se ha hablado y se ha avanzado? Sí, pero todavía podemos encontrarnos alguna sorpresa. Pero es que es una decisión estratégica del club este año. Álvaro, es una decisión estratégica. El Sevilla, lo venimos contando estas 3 últimas temporadas, va cambiando de entrenador como el que cambia prácticamente de chaqueta todos los días. Y esto no puede ser, y quieren el mínimo margen de error posible, y que sea el director deportivo nuevo, fichado también hace tan solo unos días, no ha sido ni presentado todavía, el que tome esa decisión, el que consensuadamente con los directivos del club tengan claro que el que venga no sea para un rato. A 530 kilómetros de distancia se percibe lo que era el Sevilla hasta hace no demasiado de lo que es ahora, y en lo que se puede convertir. Déjame que salude a Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri. Hola, Álvaro, pues ¿qué tal? casi lo de Imanol casi mejor que no, porque si el Sevilla no estaba convencido y Imanol tampoco, casi mejor que no se haga. Evidentemente. Cuando no hay convicción, las cosas hay que cortarlas rápido, ¿no? Eso está claro, ¿no? Imanol tiene todo el derecho del mundo a dudar del Sevilla, porque el Sevilla es una total duda en este momento, y además no te puede ofrecer nada, no te puede vender casi que ninguna película, ¿no? En cuanto a la configuración de la plantilla, porque hay que volver a meterle otro tajo al coste de la plantilla,
porque vienen unos cedidos que son incolocables y que veremos a ver cómo el Sevilla resuelve ese asunto. Hacen falta futbolistas por todas las zonas. En fin, yo creo que el Sevilla le ha contado con bastante crudeza a Imanol la situación. Imanol, entre que tiene una gran oferta y que intuye que se puede meter en un avispero, pues ha dicho que no. Y el Sevilla, pues claro, tendrá que buscar un entrenador que crea que puede con esto. Pero el nombre de Matías Almeida, hombre, yo no sé, ¿no? A mí me gusta a los entrenadores analizarlo cuando llegan aquí, pero me parece que es una acción arriesgadísima porque los hechos nos están demostrando que el contexto que hay ahora mismo en el Sevilla se come literalmente a un entrenador de un perfil medio como puede ser Almeida, ¿no? Veremos qué sucede. El otro banquillo libre es el de Osasuna, que como ha pasado el Mirandés de Alessio Lisi a la final, a ver cuándo deciden quién es su entrenador de cara a la próxima temporada. Sevilla y Osasuna, los dos de 20 que todavía quedan por decidir quién es su entrenador. Santi. Antes de que me despidas, decirte que emisarios del Nápoles han estado hoy en el Sánchez Pizjuán, negocian con el Sevilla la salida a un buen precio para ser un chaval de la cantera, entre 15 millones de euros que ofrece el Nápoles y 20 que pide el Sevilla. La operación parece que terminará cuajando y Juanlu, que está con la selección sub-21, un chaval que ha tenido mercado también en invierno, puede ser el primero en abandonar y dejar este dinero habitual que el canterano deja completo. Ahí no hay que dar porcentajes de aquí, ni se invirtió en su momento en él grandes cantidades, así que esta venta puede ser lo primero que ocurre también en las próximas horas. Apuntado queda. Gracias, Santi. Gracias, Chazarri. Un abrazo. Adiós. 12:38. Enseguida vamos a volver un poco al pasado, pero al pasado de esta primavera. ¿Os acordáis todo lo que se habló aquí en El Larguero con Carreño y los comentaristas acerca de Carlo Ancelotti? Acerca de todo lo que pasó en torno a esa llamada de Brasil cuando Brasil decide prescindir de su entrenador a finales del mes de marzo, lo que pasó en aquella eliminatoria contra el Arsenal, pues tenemos protagonista al respecto. Enseguida. Antes, Antón Meana, buenas noches otra vez. Aquí sigo, hombre, aquí sigo. Venías a contarnos algo en relación a las leyendas de España, un tema que hemos seguido durante estos últimos días con Camacho, con Pachi Salinas, porque digamos que siguen a la gresca con la Real Federación Española de Fútbol. Sí, emitieron un comunicado ayer muy contundente, basta ya, amenazando, explicando lo que tiene la Federación Española de Fútbol contra ellos y que no van a permitir ningún tipo de falta de respeto más. Hoy han tenido una reunión desde Leyendas España con el gobierno, con el CSD, con el señor Rodríguez Uribes, que les apoya, que está con ellos y que va a hacer que las leyendas de la selección formen parte de la Comisión del Mundial 2030. Van a firmar un gran acuerdo, Leyendas España y el CSD. Se posiciona el gobierno de España en favor del diálogo, de la unión y de que no haya una guerra entre la Federación y este organismo, Leyendas España, que está presidido por Salva Ballesta y que tiene en su junta directiva a más miembros como Ito, como Alfonso, que han estado hoy en el CSD con Rodríguez Uribes. Y otro de los directivos de las Leyendas España es Víctor Sánchez del Amo, que en conversación con la cadena SER explica, por ejemplo, lo que significa para ellos que la Federación les deje de dar la ayuda económica que recibían cada año. Se ha dado el caso que durante este tiempo que la Federación Española nos ha cortado esas ayudas, ha habido el fallecimiento de un ex internacional que su familia ha estado reclamándonos la ayuda que venía recibiendo periódicamente porque le servía para costear los cuidados de esos últimos días de su vida y no hemos podido dársela. Y esto para mí es muy triste. Para toda nuestra junta directiva es muy triste que se den casos así, porque el espíritu del deporte, el espíritu del fútbol es no dejar de lado nunca a tus compañeros. Señalan directamente a la nueva directiva de la Federación Española que preside Rafael Louzán y hablan de boicotear un montón de actos de la Federación, desde la Federación hacia las leyendas. Nos contaba el otro día Salinas que les habían quitado la sala donde guardaban material y donde podían trabajar en Las Rozas, pero según Víctor no se queda solamente en eso. Es muy claro que hay una actitud por parte de esta nueva junta directiva de la Federación Española de boicotear el desarrollo de las actividades de nuestra asociación. No solo en la sede, es el boicotear nuestros propios proyectos de partidos solidarios que tenemos con amenazas de acciones legales si utilizamos el escudo de la Federación Española. Sé que nos han boicoteado patrocinadores, que se ha puesto la Federación en contacto con patrocinadores nuestros amenazándoles que ellos no daban permiso a que se usasen las camisetas o los escudos de la Federación Española de la selección cuando llevamos 35 años usándolo. Les noto muy tocados, muy dolidos y es una situación que desafortunadamente no avanza. Como digo, han tenido hoy una reunión con el gobierno, les apoya el CSD y a principios del mes de julio, cuando se anuncie
la constitución de la Comisión Estatal para el Mundial 2030, veremos que las leyendas al menos sí que están ahí representadas. El sábado tienen partido en Extremadura, en Villanueva de la Serena, y el conflicto, desafortunadamente para ellos, continúa. Conflicto, Leyendas España, del que venimos contando aquí en la cadena SER ya desde hace una semana, que continúa con la Real Federación Española de Fútbol. Y hay, ya para acabar, Antón, un detalle que ayer aquí en el Sanedrín, aquí en el Larguero, con Sonia Luz y el resto de compañeros, contamos acerca de la respuesta que dio Jenny Hermoso a las palabras de Montse Tomé la noche anterior aquí en el Larguero con Carreño, cuando habló de la no presencia de Jenny en la próxima Eurocopa. ¿Hay algún detalle más que quieras aportar? No, que como no quedó claro del todo ayer en el debate con Talavera, con Sonia Luz, porque no se con callaban, Romero, no se con callaban. Pablo Pinto, Ahora mismo puedes hablar tranquilamente. Que evidentemente se respeta al 100% una decisión deportiva de la seleccionadora, que explicó en este programa los motivos deportivos por los que no convoca a Jennifer Hermoso. Pero creo que es importante explicar que para la UEFA Jenny Hermoso es el premio Sócrates. Para sus compañeras de la selección, Jenny Hermoso es un referente y la jugadora por la que grabaron un documental que se llama Se acabó. Y para la Federación Española de Fútbol, Jenny Hermoso es un marrón que les puso ante el espejo en un juicio y que sentó a los dos seleccionadores en un banquillo a explicar como testigos lo que habían vivido ellos como testigos, a De la Fuente y a Tomé. Entonces, que esa relación, vamos a llamar fría y distante, entre la Federación y Jennifer Hermoso, tampoco ayuda a que sea una mejor relación entre la seleccionadora y la delantera. Yo creo que ha quedado claro. Hoy en un clima ya de silencio. Me quedo escuchando. El Larguero, con Álvaro Benito. Tengo por aquí a José David Palacio. Hola, Palacio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Vamos a volver un poco a lo que ha sido uno de los temas de esta primavera. Ya sabéis que Carlo Ancelotti es seleccionador de Brasil y que de hecho ha conducido a Brasil a la clasificación para el Mundial después del empate y victoria de estos últimos dos partidos. Pero queríamos ahondar un poco, Palacio, también en todo lo que sucedió en la primavera con ese trasvase del Real Madrid a la selección de Brasil. Sí, una negociación compleja, complicada, con muchas aristas, sobre todo la importante, la del Real Madrid, que era el dueño del contrato de Carlo Ancelotti, donde estaba trabajando todavía el italiano, y lo que le impedía a Carlo irse a la selección brasileña, porque era, yo creo, un deseo de ambos, tanto de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, como el propio Carlo Ancelotti, que a su presentación así lo dijo, que era un sueño poder dirigir a la mejor selección del mundo, a la que más campeonatos mundiales tiene, y poder dirigirla en un mundial como va a ser el del próximo verano. Ha conseguido esa clasificación después de dos partidos, mejor el segundo que el primero con ese gol de Vinicius que le da la clasificación, pero es un sueño, Benito, que ya hablaron aquí, lo dijeron el propio expresidente ya de la CBF, Naldo Rodríguez, y Rodrigo Caetano, previo al amistoso que se jugó en marzo de 2024, ese España-Brasil, que Brasil le gustaba mucho a Ancelotti y a Ancelotti le gustaba Brasil, pero han sido unas negociaciones muy complicadas. Teníamos ganas de ahondar en ese tema, porque hay preguntas que todavía yo creo que tienen que responderse. Rodrigo Caetano es director de las selecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol, una especie como de director deportivo, pero de la Confederación Brasileña de Fútbol. Hola, Rodrigo, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, José Palacios. Es un inmenso orgullo estar hablando con ustedes y con todos aquellos que nos siguen ahí en España. Lo primero de todo, enhorabuena para la clasificación para el Mundial, aunque es cierto que Brasil, que es la selección que más mundiales tiene, 5, es como que se da por hecho que siempre tiene que estar en la cita mundialista. Rodrigo. Muchas gracias. Sí, Brasil, el pentacampeón, y ahora con el Mr. Ancelotti se retomó acá, se recuperó acá en Brasil esta gana, esta expectativa y también una gran esperanza que ojalá podamos buscar este sexto trofeo de Mundial de Selecciones, y es para eso que vamos ainda a trabajar más un año que tenemos por adelante. Y além de todos, Brasil es la única selección del mundo que ha hecho participado de todas las ediciones. Eso para nosotros es un gran honor. ¿Qué significa para Brasil tener ahí a Carlo Ancelotti, y cómo han sido estos dos primeros partidos de Carlo al frente de la selección brasileña, Rodrigo? Bueno, Álvaro, Carlo Ancelotti es el entrenador más importante del mundo en la actualidad. Le ganó en todas las ligas importantes que hay en el mundo. Es entonces lo mayor campeón que tiene. Y para nosotros es
un grande orgullo tenerlo, y creo que para él también, porque Carlos venió para entrenar la mayor selección de todos los tiempos, ¿sí? La más ganadora, y por tanto el desafío es muy grande, pero nosotros acá de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, tenemos, além de mucho respeto al míster, tenemos también a certeza que fomos a buscar la persona certa junto con su staff. En relación al staff, porque mucho se habló de Davide, del hijo de Carlo Ancelotti, que ha estado con él en esta última etapa en el Real Madrid, si iba a empezar la carrera en solitario o si iba a incorporar a la selección brasileña junto a su padre Carlo. ¿Usted confirma que efectivamente está con la selección brasileña hasta el Mundial? ¿Va a estar Davide en el staff? Bueno, David participó de esta última partida acá contra el equipo de Paraguay, entonces totalmente incorporado, y creo que sigue hasta el Mundial, pelo menos esa es la idea tanto de él como de Mister, y nosotros nos quedamos muy contentos porque también es un joven que tiene mucho conocimiento, mucha lideranza, y el día que David optar por seguir como entrenador, creo yo que va a tener una carrera brillante y va a seguir los caminos y los pasos del padre, porque creo también que esto ya está en el DNA de la familia. Son ganadores, son vencedores y son personas de gran carácter. Si le parece, Rodrigo, vamos a volver un poco a lo que ha sido estos últimos meses, porque yo creo que el oyente del larguero, el oyente que escucha el larguero y que es del Real Madrid o que no es del Real Madrid, quiere encontrar algunas respuestas a algunas preguntas que todavía se hace la gente. El 28 de marzo tuvo lugar la destitución de Dorival Jr. después de del partido contra Argentina, 4-1 allí en Buenos Aires, y digamos que lo que se habla en torno a la posibilidad de que Carlo Ancelotti recale la selección de Brasil se va acrecentando hasta que finalmente el 12 de mayo hacen el anuncio oficial de Carlo Ancelotti como seleccionador nacional de Brasil. No sé, Rodrigo, si nos puede contar cómo fue todo, desde la destitución de Dorival, en qué momento se ponen en contacto con Carlo Ancelotti, en qué momento llegan a un acuerdo con él, si nos lo puede explicar. No, la verdad, algo que nosotros lamentamos mucho también fue la interrupción del trabajo de Dorival, que es gran entrenador, un gran entrenador, una gran persona también. Pero lamentablemente se quedó algunas decisiones por el expresidente Edinaldo a respecto de la continuidad. Entonces, después de eso definido por el presidente, nosotros hacemos muchas reuniones, muchos debates arriba de cuál sería el mejor nombre. Y siempre Carlo Ancelotti estuvo el primero de la lista de la alineación nuestra. Bueno, el contacto en relación a si tenía o no interés, Carlos siempre fue muy profesional diciendo, tengo el compromiso con el Madrid y solo puedo hablar después del final de la temporada. O sea, nosotros respetamos todo el tiempo hasta el día que se abrió la posibilidad de pedir autorización a Real Madrid, y el expresidente Edinaldo habló con el presidente Florentino Pérez a respecto de poder hacer una invitación oficial y poder tratar de otros temas. Y bueno, y así fomos yo y Juan, que es el coordinador técnico nuestro, hasta el Madrid, y bueno, seguimos ahora trabajando, mirando la data FIFA de septiembre, pero también una planificación muy, muy detallista en relación a el Mundial del próximo año, porque los detalles hacen toda la diferencia y nosotros necesitamos tener todo eso muy, muy planificado para que salga bien, dentro y fuera de la cancha. Rodrigo, me dice que cuando contactan con Carlo Ancelotti, él les emplaza a hablar con Florentino Pérez y tiene lugar una conversación entre Edinaldo Rodríguez, entonces presidente de la CBF, y Florentino Pérez. ¿Cuándo tuvo lugar esa conversación? Porque creo que tanto usted como Juan estuvieron aquí a mediados de abril en el partido frente al Arsenal de Liga de Campeones. No, estuvimos después, pero Carlos nunca quiso hablar antes de cerrar su compromiso con Madrid, que se queda muy claro eso. Nosotros se fuimos ya en la parte final de
de la liga. No. Sí, pero la liga no había no, acabado porque el anuncio tuvo lugar sí, el lunes 12 de mayo. La liga no había acabado, pero fue después del clásico, justo después del clásico. Entonces, claro, aquí entienda Rodrigo que aquí llamó la atención que antes que el Madrid anunciara que Carlo Ancelotti dejaba de ser su técnico, la Confederación Brasileña ya anunció a Ancelotti como nuevo entrenador. Entonces, quiero que nos explique cómo fue eso. No, fue porque el Real Madrid autorizó a Confederación Brasileña de Fútbol a hacer de esta forma. Pero seguía Carlo ainda trabajando en Madrid y nosotros solo hablamos la parte final. Cuando faltaba, yo creo que 2 partidos ainda por la liga que hablamos con él. Y después, obviamente, que hablamos después de su despedida en Madrid, ahí ya mirando la convocatoria que hacemos acá el inicio de junio. ¿Le puso Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, algún problema a Naldo para poder hablar con Carlo y para que pudiesen contar con él ya ahora en el mes de junio? ¿Hubo algún problema al respecto? No, yo creo que no, porque eso me pasó el presidente Edinaldo, expresidente. Entonces, como director esportivo, traté de las cosas, de los temas técnicos, ¿sí? Entonces, creo que no, porque si no, no hablaría técnicamente. Pero el momento certo, todo eso hecho, que puedo decir a tu preguntas, y principalmente tu interés en saber que no hay persona más profesional que Carlo y que tenga mayor respeto con Madrid do que él. Y la historia habla por eso. Tanto que, me parece, 1 año y medio atrás, yo no estaba en Confederación Brasileña. Teve una primera invitación y Carlo acabó reformando su contrato con Madrid. Entonces, por todo eso ya prueba su amor, su dedicación y todo el respeto por Madrid. Solo 2 cuestiones rápidas y enseguida le pregunta a José Palacio también. Aquí en España, cuando ese lunes 12 de mayo hace oficial la Confederación Brasileña de Fútbol que ficha a Carlo Ancelotti, hubo mucha gente que decía, pero este anuncio está de acuerdo con Carlo y también de acuerdo con el Real Madrid. Entonces usted me dice que el Real Madrid sabía que ustedes iban a hacer oficial el anuncio ese 12 de mayo, cuando no había acabado la liga. Todo lo sabía el Real Madrid. Pero te digo una cosa. Usted piensa que una confederación que también tiene mucho respeto y mucha representatividad iba a hacer algo sin Madrid estar ciente o estar de acuerdo? Te vuelvo a la pregunta. Porque acá somos profesionales también. Acá tenemos procesos también, ¿sí? Y acá principalmente respetamos mucho las instituciones, y nada más una institución de esta grandeza de Madrid y sus personas. Y principalmente en todo eso, el Mr. Carlo Ancelotti, ¿sí? Este es una persona intocable en su carácter, en su conducta, en su forma de trabajar. Entonces, no lo sé por qué la cuestión, porque no hacemos nada por detrás, mucho menos envolviendo a una persona de tan gran carácter como Carlo. Me queda muy claro, Rodrigo. Durante esas semanas en las que ya anunciaron que Carlo Ancelotti era seleccionador de Brasil y él todavía seguía aquí, que tenía 2 partidos de liga, si no recuerdo mal, ustedes estuvieron aquí en Madrid reuniéndose ya con Carlo, entiendo, ¿no? Preparando la lista, entiendo. No, ainda no. Fomos a presentarlo cómo son las cosas en Brasil, cómo son la conducción de la Confederación Brasileña de Fútbol, solamente después. Solo después, solo a partir del 26 de mayo. La convocatoria se dio el 26 de mayo, entonces el trabajo de Carlo empezó en 26 de mayo. 26 de mayo. El día que estuvimos ahí, fomos a hacer una visita de cortesía y mostrar a él cómo son las cosas y cómo él certamente iría a ser muy bien recibido acá, como fue. Queda claro. Rodrigo, aguántame un momentito y enseguida vuelvo contigo y Palacio preguntas. Venga. El Larguero, con Álvaro Benito. Palacio, tenés ahí a Rodrigo. Pues a Rodrigo, lo primero, la enhorabuena por esa clasificación. Rodrigo, estar en el Mundial, y es un Mundial en el que no sé qué papel puede tener Carlo dentro del vestuario, porque es un vestuario con muchos atacantes, con mucha calidad,
pero también un vestuario en el que puede llegar, yo creo que el líder espiritual, o al menos lo ha sido históricamente, de esta selección brasileña en los últimos años, Neymar Jr. Habló maravillas Carlo Ancelotti en su presentación como seleccionador de Brasil. En esta convocatoria no está o no ha estado por lesión. ¿Qué papel va a tener o puede tener Neymar Jr. en esta selección de Carlo Ancelotti? Bueno, Neymar es un jugador que para nosotros acá en Brasil es un jugador extra clase, tiene mucha calidad, es muy buena persona y va a depender solamente de él. Si estiver bien físicamente, técnicamente siempre estuvo bien, siempre estuvo en una calidad que es muy difícil de encontrar en otro jugador. Entonces, la esperanza nuestra es que en este tiempo que tenemos para hasta el Mundial, Neymar pueda se reencontrar con su mejor forma, y ahí quien gana somos nosotros de la selección, eso no resta la menor duda. Y cuanto al vestuario, Carlo Ancelotti sabe manejar como pocos, entonces algo que nos preocupa a nosotros, va a saber cómo conducir todos para que jueguen lo máximo que pueden en su mejor performance. Canto a eso, estamos muy, muy tranquilos. ¿Y vosotros, ahora con Carlo Ancelotti, os veis más favorita el Mundial, a ganar el Mundial, ese hexacampeonato, llegar a 6 y ser todavía más leyenda del fútbol mundial? ¿O tal y como ha pasado estos últimos meses, estos últimos años, la selección brasileña, creéis que estáis un puntito por debajo de otras favoritas? No, la selección brasileña cuando llega en el Mundial, siempre acá en un país llega con una presión para ganar. Y por los otros países llega siempre con mucho respeto, independientemente del momento. Tenemos ahí una muy buena escuadra, un buen equipo, buenos jugadores jugando en toda la parte del mundo que van a ser muy bien observados ahora, faltando un año. Y bueno, o que tenemos de esperanza es llegar mucho mejor en Mundial do que estamos hoy. Pero independientemente de la forma, Brasil siempre va a ser uno de los candidatos del título, y bueno, vamos a hacer lo máximo que podamos para, ojalá, estarmos en una final. Rodrigo, le quiero preguntar por Vinicius Junior. Es un nombre que origina muchas opiniones aquí en España, a favor y en contra, abanderado la lucha contra el racismo, que ha tenido varios episodios lamentables aquí en España. El otro día brilló en su segundo partido con Ancelotti, el primero allí en Brasil frente a Paraguay, además marcando el gol. ¿Qué percepción se tiene allí en Brasil, Rodrigo, de todo por lo que está pasando Vinicius aquí en España, tanto dentro como fuera del terreno de juego de los estadios, Rodrigo? Bueno, todos nosotros sabemos que si alguien merecía ganar el Balón de Oro, por supuesto que sería Vinicius, por todo que ha hecho la otra temporada, con títulos, con jugadas, con goles, y bueno, no se fue, lamentablemente. Pero sí, tengo la absoluta certeza que para Madrid es muy decisivo, para nosotros también. No jugó bien solamente esta partida, que jugó muy bien contra Ecuador también, pero todos nosotros que vivimos mucho tiempo en fútbol sabemos que cuanto más el jugador se destaca, más es cobrado, se espera siempre que sea decisivo siempre, y tenemos que tener esta comprensión. Ahora, lo que hace fuera de la cancha es lamentable, es inaceptable acá en Brasil, porque acá racismo es un crimen, ¿sí? Lamentablemente en otros países no, lamentablemente. Pero al Vinicius, além de ser este chico buenísimo, con gran carácter, una gran figura, es muy querido por todos acá en Brasil. Tengo certeza que también por la mayor parte ahí en España también, porque es muy, muy humilde, mucho trabajador, muy responsable, mesmo con poca edad. Yo lo conozco desde que empezó en Flamengo, porque yo era director esportivo de Flamengo, cuando incluso hacemos la negociación con Madrid. Y Vinicius siempre se portó muy bien. Es lo mismo chico cuando estaba empezando. Entonces, todo reconocimiento ainda es poco por todo aquilo que Vinicius representa aquí no Brasil, y creo que también
mayor parte en España. Acaba de decir que en Brasil el racismo es un crimen, en otros sitios no. No sé si con los episodios que ha tenido Vinicius Junior aquí en España, ¿se considera desde Brasil o considera usted o en general tiene la sensación de que la sociedad brasileña coincide que en España hay actitudes racistas o se es racista? No, atitudes racistas, por supuesto. Esto, porque acá en Brasil también hay. Sí, entonces usted no se puede generar un país, un pueblo, una nación por atitudes de algunos. Acá en Brasil también hay, acá en Sudamérica también hay. Lo que estoy hablando es sobre las sanciones, ¿sí? Y la forma como se van a punir estos actos racistas. Es distinto una cosa de otra. Jamás acá en Brasil alguien levantó la posibilidad o acusó la posibilidad de que hay otros países racistas. Yo no le te dice eso. Yo te dice que no hay, en Brasil es un crimen y en otros países no. No significa que, como acá tiene el problema de asaltos, de crímenes, de otros crímenes, y que nosotros pedimos siempre es que haya punición para eso. No significa que Brasil es un país que só hay criminosos. La misma cosa. Yo creo que queda bastante claro. Palacios, pues Rodrigo Caetano, teníamos muchas preguntas, le agradecemos este ratito de radio en el larguero. Es un placer tenerle, sobre todo con estos mensajes muy claros y contundentes sobre esa negociación con el Real Madrid, con Carlo Ancelotti, y me quedo con que Rodrigo cree que una final España-Brasil estaría bien, igual que el amistoso de Santiago Bernabéu. 19 de julio del año que viene, Brasil-España, MetLife Stadium. Venga, ¿lo firmamos? Bueno, firmamos, pero firmo por Brasil, yo quiero mucho. ¿Está bien? Gracias, amigos, gracias. A lo mejor no jugamos el Balón de Oro, Lamine y Vinicius, quién sabe. Puede ser, eso será el año que viene. Rodrigo Caetano, el director de selecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol. Gracias por haber atendido el larguero. Un saludo. Gracias, Álvaro, gracias, José, siempre a la orden. Sí, buen trabajo. Y un saludo a todos ahí de España. Chao. Adiós, Rodrigo. 1:14 de la madrugada, 12:14 en Canarias. Os voy a confesar una cosa. Hace años, en un larguero del mes de diciembre, no sé si era de 2020 o 2021, me vi un Antón Miana y me dijo: Alejandro Ciriza, compañero del País, le ha hecho una entrevista a un chico que se llama Carlos Alcaraz, en Villena. Es el 100 y pico del mundo, pero tiene muy buena pinta. Cerré una entrevista con él. Y recuerdo preguntarle, ¿cuál es tu sueño? Ser número 1 del mundo. Eso nos dijo cuando era el 100 y pico del mundo. Quiero decir, al final nos subimos al carro, especialmente en un país como España, en el que el fútbol lo domina absolutamente todo. Parece, yo creo que de forma bastante injusta, que somos de fútbol y después de grandes estrellas. Pero también hay que sembrar, porque esas grandes estrellas fueron desconocidas años atrás. En la semana en la que todo el mundo está hablando de la exhibición de Carlos Alcaraz, de lo que consiguió en Roland Garros, de una de las mejores finales de Grand Slam de la historia, de la final más larga de la historia de Roland Garros frente a Jannik Sinner, os presento al número 1 del mundo junior, que resulta que es español. Y que está en Valencia, en los estudios de Radio Valencia. Andrés Santamarta, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente al ser el número 1 del mundo junior? Estoy muy contento, la verdad. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo llega un chico de Valencia a ser, a tus 18 años, no sé si ya cumplidos, porque creo que eres de 2007, número 1 del mundo junior? Bueno, pues yo empecé a jugar al tenis a los 3-4 años. Mi padre jugaba al tenis de pequeño. Siempre le ha gustado que sus hijos, porque yo tengo 3 hermanos, 2 mayores, que han empezado a jugar al tenis también como yo, a los 3-4 años, pero ellos se fueron un poco más por la rama del fútbol. Y yo fui el único que me quedé un poco más, que me gustaba más el tenis, y pues a los 9, 10, 11, pues la cosa fue más seria, me gustaba más de verdad, y empecé a jugar torneos, por España, etcétera, etcétera, y aquí estamos ahora. O sea que ya desde muy pequeño, o sea, no te recuerdas sin una raqueta en la mano, ¿no, Andrés? No, para nada, la verdad es que no me acuerdo. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? Diariamente pues suelo hacer unas 2 horas de tenis y 1 hora y media de físico, que suelo hacer gimnasio o en pista, más desplazamientos, etcétera. Y por las tardes pues suelo hacer unas 2 o 3 tardes a la semana, que iba combinando con el colegio, con lo que podía, pero que era 1 hora y media por la tarde, 2 o 3 tardes, como te he comentado, y luego ya los sábados por la mañana, alguno.
En un deporte tan complicado como es el tenis, en el que además se tiene que viajar para que uno tenga nivel, para también compartirlo, ¿no?, con otros tenistas, ¿en qué momento dices tú, ostras, yo me quiero dedicar a esto? ¿O lo tuviste claro desde el principio? Bueno, a mí yo creo que desde 10, 11, 12 años que ya pues hice algún resultado por España, como te he dicho, yo no salía en ese momento fuera de España, pero a mí me gustaba mucho, la verdad, notaba que estaba contento jugando, que era bueno compitiendo, no sé si era bueno tenísticamente superior que los demás a mi edad, pero yo me notaba que competía bien y que podía hacer resultados buenos en España, repito. Pero no sé, la verdad, yo creo que a los 14, 15 empecé a viajar más por Europa sobre todo y pues algún resultado que otro, pero no te creas que mucho. Y luego ya a los 16, 17 empecé con los juniors. Hay diferentes categorías de juniors y ahora ya pues este último año sí que es verdad que he dado un salto de nivel, he mejorado mucho lo que es fuera y dentro de la pista y esto se ha afectado positivamente en mis torneos, en mis últimos torneos y también lo que he empezado de Futures y Challengers, pues vengo jugando bien, la verdad. Para todo el mundo que nos escuche, que esté diciendo, claro, porque en el tenis, al final, lo que sale a la superficie son los Grand Slams, son los Masters 1000, son los primeros jugadores del mundo, pero por detrás hay una red de torneos que no es tan visible para tanta gente, están los Challengers, los Futures. En tu caso particular, en este último año, cuando has dicho, he dado un salto dentro y fuera de la pista, ¿a qué te refieres con eso? ¿Sobre todo en qué? Bueno, pues no solamente este año, yo creo que llevo ya año y medio, diría que desde 2024, desde que empezó, pues intentar cambiar un poco e intentar ser más profesional, porque al final no solo cómo entrena uno diariamente, sino lo que haces fuera de la pista, yo creo que pues afecta mucho en el nivel que das y pues no sé, alimentación, la suplementación, a empezar a cuidar un poco más, descansar los fines de semana que tocan, muchas cosas fuera de la pista que también he mejorado, he tenido charlas con mi equipo de qué puedo mejorar fuera de la pista, como te he comentado, la comida, suplementación, empezar a cuidarme más, descansar cuando toca, etcétera. ¿Y eso cómo se compatibiliza con la vida ordinaria de un chico de 16, 17, 18 años que has estado cursando el bachillerato? Claro, por eso te comentaba que yo, por ejemplo, un fin de semana que mi grupo va a hacer algo que yo pues podría ir perfectamente si me apeteciese, pero no puedo ir porque a la semana siguiente tengo un torneo. Pues esos son pequeños sacrificios que al final cuando tú estás en tu casa y ves una foto que te mandan o cualquier cosa de que ellos están haciendo un plan que te hubiese apetecido ir, tú no puedes ir, pues al final son sacrificios que te duelen por dentro. Pero que lo haces porque sueñas con ser un tenista top en el futuro. Bueno, lo haces por ti primero de todo. También porque detrás de cada jugador yo creo que hay una serie de personas que le están dando todo por ti, tu familia que está invirtiendo tiempo y su dinero en ti, tu equipo que se está preocupando por ti diariamente, entrenando, haciendo todo, viajando contigo. Entonces, pues sí, lo haces para, en mi caso, bueno, yo creo que en el caso de cada jugador hoy en día es porque quieren ser buenos a este deporte. Como has hecho, por ejemplo, este último año, segundo de bachillerato, compatibilizando con, entiendo que viajar bastante por España y por Europa. ¿Cómo lo has hecho? Pues yo los 2 años que llevo ya en un colegio online, que es de Madrid, pues me ha costado bastante porque el estar de torneo, ir del hotel al club diariamente y tener cuando llegas del club de un día de partido o de no partido que has estado entrenando, pues es muy complicado. La verdad es que llegar a la habitación del hotel y tener que ponerte ahí con el ordenador, hacer una reunión, una clase online o algo, deberes, es una cosa que hay que ser muy disciplinado para hacerlo. A mí me costó mucho. Sí que es verdad que conforme iban pasando los meses, pues me daba cuenta cuando llegaban los exámenes finales que tenía que trabajar, si no la cosa no iba a salir muy bien. Pero la verdad es que es muy complicado porque, como te he dicho, llegar los días cansados, juegas partidos todos los días prácticamente, estás fuera de Europa, a veces con cambio de horarios, o sea, es una barbaridad. Oye, ¿y al asunto mental? ¿Tienes algún coach mental o algo? ¿Algún psicólogo? ¿Trabajas con psicólogos? Al ser además el tenis un deporte tan mental donde en muchas ocasiones la diferencia entre ser el 50 del mundo y el 9 es la mentalidad. Yo el año pasado estuve trabajando con una psicóloga, bueno, no psicóloga, por así, no la llamaría psicóloga, una persona que me ayudaba mentalmente en lo deportivo, no era psicóloga como tal, pero sí que me estuvo ayudando y bastante bien. Sobre todo a rutinas así, entre puntos, o tomarse las derrotas de otra manera, así más positiva, pensar en lo que puedes cambiar o mejorar para el siguiente torneo o partido. ¿Qué pasa, que te lo tomabas muy mal hace años, ahora te tomas mejor las derrotas o qué? Pues
Sí, la verdad es que sí, yo el año pasado me tomaba bastante, bueno, el año pasado desde a partir de este año ya me las tomo más calmado y pienso ya en lo que puedo mejorar para el siguiente partido torneo, como te he dicho antes, pero la verdad es que hace un año y los años pasados sí que era un poco así muy negativo, cosas de llorar, pues he roto raquetas también, he hecho cosas que no te ayudan como tenista. Tú eres número 1 del mundo junior, como digo, vienes de competir en Roland Garros, en la categoría junior, evidentemente. Creo que estuviste en la última eliminatoria de Copa Davis también como sparring, ¿no? Correcto. ¿Fue en febrero o en Málaga, en noviembre? Fue en Málaga, en Málaga, en noviembre. Además, estuviste en el Adiós de Rafa Nadal. Correcto, estuve ahí con Rafa. ¿Y cómo fue eso, macho? Pues fue algo increíble, la verdad, una experiencia inolvidable. O sea, que te lo llevas para toda la vida. Sí, correcto. Si yo te pregunto cuál es tu mayor ídolo, ¿qué me dices? Pues mi mayor ídolo diría que es Rafa, sí. ¿Hay alguno de los de ahora en los que te fijas especialmente, o Alcaraz, Sinner fundamentalmente? Bueno, Alcaraz sobre todo, al ser español, yo también lo conozco y me parece un chico, lo llamo chico porque es muy joven, un chico de 10, pero sí, ahora mismo Alcaraz me parece una barbaridad. Cierra los ojos y tu sueño en el futuro, cuando des el salto profesional, ¿cuál es? ¿Cuál es tu sueño como tenista? Pues sería ganar Roland Garros. Pues es Andrés Santamarta. En la semana en la que todo el mundo habla de Carlos Alcaraz, queríamos presentaros al nuevo número 1 del mundo junior. Es español, tiene 18 años y después de Wimbledon va a pegar el salto al profesionalismo. Andrés, que sea la primera de muchas en el larguero. Gracias por acercarte a Radio Valencia y a los compañeros que te han abierto la puerta. Y a por todas. No me queda más que decirte que a comerte el mundo y a por todas. Gracias a vosotros. Gracias. Acabando estamos este larguero de jueves caluroso. Paco Hernández, portada del prestigiosísimo diario AS. Con la foto para Alexander Arnold y las declaraciones del nuevo fichaje del Real Madrid. El Madrid me hará mejor. En Mundo Deportivo, Operación Caja. El Barça espera volver a la norma 1-1 con los descartes de Flick. Y en Sport, ultimátum a Ter Stegen. El Barça tiene clara la apuesta por Joan García y le constata a Ter Stegen que su lugar será el banquillo o la grada. Ultimátum a Ter Stegen. Poca broma lo que sacas por mañana, ¿eh? Atención. Gracias, Paco, a Palacio, a Meana, a los que han hecho posible el larguero, a Noema Valido, a Carlos Higueras. Enseguida el Faro con Mara Torres, hoy casa. Faro casa, ¿no, Noema? Ahí estamos. Y mañana el larguero 11:30 con Diego de Vega, que nadie se lo pierda. Que pases una feliz noche. Adiós. El larguero. Álvaro Benito. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.